Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa mañana, en este domingo, en este primer domingo de marzo, que es una primicia para el Señor. Esta Santa Cena siempre Él nos dijo que le hiciéramos hasta cuando Él volviera, y lo hacemos siempre en primer lugar y lo mejor para Él, lo primero para Dios, ¿cierto? Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén y amén. Oremos. Padre bendito, damos gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo por guiarnos, dirigirnos y darnos de tu sabiduría para poder entender correctamente lo que tú nos quieres hablar, porque tú fuiste el que la inspiraste y tú eres el que nos da la correcta interpretación, Espíritu Santo. Dependemos totalmente de ti. Así que gracias por guiarme, por usarme como tú quieras, y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que vamos para esta palabra es Libres de maldición. La maldición, ¿cierto? La maldición, ¿qué es? Males que vienen a las personas por el pago o consecuencia de sus pecados. La maldición entró al ser humano por el pecado del hombre. El pecado que es desobediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Cada vez que hay desobediencia, la consecuencia es muerte y maldición. Mejor dicho. Y la maldición es que vienen constantes males a la persona. Constantes. Y feo, ¿no? Vivir uno así. Y esas maldiciones se pueden heredar. Se pueden heredar a las siguientes generaciones. Y Dios dice que nos vino a redimir, Jesucristo. Vino a redimirnos de la maldición de la ley. Amén. Esa maldición, Jesucristo vino y nos libró de ella con el sacrificio de la cruz del Calvario. Amén. Ese sacrificio que hizo Jesucristo nos redimió. ¿Redimir qué quiere decir? Rescatar a una persona de la esclavitud al pecado, pagando un precio. Eso es, Cristo nos redimió. ¿Pero a quiénes redimió? Sencillamente a todos aquellos que creen en Jesucristo, que lo reciben en su corazón y caminan en sus mandamientos. Ya no practican el pecado, porque el pecado es el que ha traído la maldición. Amén. Entonces necesitamos primero que nos liberte Dios del pecado para que seamos libres de la maldición. ¿Cierto? Por eso en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 13 hasta el 23, nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, Señor, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos de toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén y amén. Qué bendición, ¿no? Aquí nos dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, para que podamos entender la gracia de Dios, lo que Él nos dio, que Jesucristo vino a rescatarnos, a redimirnos de la maldición y de la muerte. Amén. Y ese rescate lo hizo en la cruz del Calvario. Pagó un precio, y que fue un precio de sangre. Derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Para que todo aquel que crea en Jesucristo y camine en obediencia a sus mandamientos, sea salvo del pecado, o sea, libre del pecado y libre de la maldición. Una persona que tenga a Cristo será libre de toda maldición. La maldición ya no puede tocar a esa persona ni a sus siguientes generaciones. Amén. Antes la maldición venía a 4 generaciones. Ahora con Cristo la bendición se extiende a 1000 generaciones. Amén. O sea, ¿qué es mayor? La bendición. Totalmente. Nada puede ser mayor que Dios. El enemigo pretende hacernos creer que Él es mayor o que la maldición es mayor. No. La bendición es alta, pero altamente superior a la maldición. Cuando llegue Cristo a nuestras vidas, aplasta la maldición y la echa fuera. Amén. Pero entonces, ¿por qué a veces vemos personas todavía en esos males? Y es debido a que la gente cree que solo con decir que tengo a Cristo, ya. Pero tiene que manifestarse en esa persona que está Cristo. ¿Y cómo se manifiesta? Que es libre del pecado. O sea, que ya no practica el pecado. Y empieza a tener obediencia a los mandamientos de Dios. Y por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, vamos a leer los versículos 1 y 2 y luego pasamos al 15. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Miren, notemos aquí, ¿cómo vienen las bendiciones? Digan, si oímos atentamente a la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Y cómo lo logramos? Digan, a través de Jesucristo. El único camino para llegar al Padre, para escuchar al Padre, para obedecer a Dios, es Jesucristo. Amén. Y con Jesucristo podemos tener la bendición de Dios y ser libres de la maldición. Pero mire también lo que dice Deuteronomio 28:15, que algunos del 1 al 14 son bendiciones por la obediencia. Y hay varias bendiciones, que bendito será tu entrada, en tu salir, bendita será tu canasta, tu artesa de amasar, todo lo que hagas con tu mano será bendito, en fin, prestarás y no tendrás que pedir prestado a nadie. Eso es bendición. Amén. Bendito el fruto de mi vientre y el fruto, o sea, mis hijos estarán siempre en bendición, no en maldad. ¿Eh? Pero mire lo que dice el 15. Y del 15 hasta el 68 son maldiciones por la desobediencia. Y a algunos no les gusta leer esto porque no, yo solo leo bendiciones por la obediencia y ya nomás. Yo no quiero saber eso. ¿Para qué? ¿Por qué no lo lees? Yo no lo voy a leer ahorita.
Todos los 68 se los dejo de tarea, hasta el 68 dice el 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí empieza a decir, maldito será en tu entrada, en tu salir, tu canasta de amasar, maldito será el fruto de tu vientre. Te casarás y otra mujer se acostará contigo, con tu esposo. Y si una mujer, pues, tu esposo se acostará con otra mujer. Y otros disfrutarán de lo que tú trabajas. Tus hijos no caminarán con Cristo, sino que irán es de en maldad y en pecado. ¿Ven? Vendrán toda clase de males, toda clase de plagas, de enfermedades sobre tu vida. Dice, todo esto lo fue como medio resumiendo. Entonces, ¿el divorcio es una bendición o una maldición? ¿Ustedes qué creen? Que algunos dicen, qué bendición, me divorcié. ¿De qué es lo que está diciendo? Si Jesucristo dice, Dios nos dice en su palabra, en Malaquías 2:16, que él aborrece el divorcio y el que se divorcia de su mujer comete maldad. Oh. ¿Y cómo viene la maldición? ¿Cómo llega? Porque algunas personas dicen, mi esposo me dejó por otra, se fue con otra. Y pero yo bien con el Señor. ¿Cómo así? Tú no te estás dando cuenta que te vino esa maldición por tú no estar bien con el Señor. Amén. Y cuando una mujer el esposo comete adulterio, le echa toda la culpa al esposo. O viceversa. Si es al revés, el esposo le echa toda la culpa a esa mujer. Y Dios te dice, fue por tu culpa, por tu desobediencia que llegaron estas maldiciones. Y una de ellas es que te casarás y otro se acostará con tu mujer. Otra se acostará con tu esposo. Y de lo que el fruto de tu trabajo, de que sea, otro lo cogerá. ¿Eh? Tremendo, ¿no? Yo no quiero que pase eso. Hay tanta maldad. Uy, es que yo cómo me puedo casar con esta vieja. O con este tipo, ¿cómo me puede? Uy, no, qué maldad que hay aquí. Y no se va dando cuenta que es una consecuencia de la maldad de la persona. Y que por Cristo puede ser quitada. O ya es quitada. Pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué vemos tanto divorcio? Porque las personas dicen que tienen a Cristo, pero no lo dejan obrar en sus vidas. Porque realmente no se han convertido a Cristo. Pura religiosidad nada más. Pero que realmente se han convertido, no. Entonces por eso Dios te dice, hijo mío, quiero decirte algo. Yo vine a rescatarte. Jesucristo vino a rescatarnos para pagar un precio en la cruz del Calvario por ti. Para yo tomar el lugar que tú merecías, que venía para ti. Ese castigo eterno, una separación eterna de Dios, la muerte eterna y la maldición aquí mientras vivo. Vine a quitarte eso. Si crees en mí y caminas en mis mandamientos. Amén. Por eso nos dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Así como yo soy santo, vosotros nosotros seamos santos. Amén. Porque nosotros andamos en ignorancia, en la pasada manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Qué es esa pasada manera de vivir? Una manera de vivir pecaminosa de maldad. Por ejemplo, se heredó el geniecito agresivo y violento del papá o de la mamá. Heredó lo mujeriego, igual de perro al papá.
Pues si es una mujer, no me puede decir nada. Igual a la mamá de... ¿Cierto? Pero eso se heredó. Y genéticamente también se pueden heredar las enfermedades. ¿Sí? Entonces, enfermo, no, es mi mamá, mi papá, mi familia, mi abuelo, ellos tenían ese, pues a mí me cayó también, ¿no? Pues, que estuve de malas. Y también me cayó a mí, ¿no? Pues ese era como, yo ya me lo presentía. Ya tenía como ese temor que de pronto a mí también me llegara. Porque mi familia tiene esa herencia. No. Y mi familia también es donde se divorcian, se han separado y se han divorciado. Entonces ya me agarró esa herencia. Algunos dicen así. Le agarró la herencia del adulterio, del divorcio, de la separación. Entonces, papá y mamá se divorciaron, los hijos, ¿qué les espera? Si no caminan con Cristo, lo mismo. ¿Y usted por qué se divorció? Pero usted, papá, o mamá, ¿usted cómo me puede decir eso si usted se divorció? Pero el mío es diferente. ¿Y por qué es diferente? ¿No? Dios sencillamente nos quiere aclarar. Es por la esclavitud al pecado que viene la muerte y la maldición. Una vez el enemigo, porque hay un enemigo que nos quiere hacer caer en desobediencia a Dios. Antes nos tenía agarrados al pecado, practicando el pecado y haciéndonos creer que eso estaba bien. Pero una vez recibimos a Cristo y somos libres, dejamos de practicar el pecado y nos volvemos enemigos del diablo. Porque antes estábamos en las garras de él, le pertenecíamos a él. ¿Por qué dice que nos redimió? Quiere decir nos rescató de la esclavitud. ¿Qué quiere decir que nos rescató de la esclavitud del pecado? ¿Qué quiere decir eso? Que con el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Jesucristo vino y nos compró a una persona que nos tenía esclavos. Amén. El esclavo tiene un amo, un dueño, que le dice todo lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Y lo tiene con grillos, cadenas, para que no se escape. ¿O no? Y espiritualmente hablando, ¿cómo sería? El diablo tiene en sus garras a mucha gente con grillos, cadenas, que los tiene esclavizados en el pecado y en la maldad, para que la maldición venga y los coja y digan ese cuento de que Jesucristo nos redimió la maldición de la ley. Entonces, ¿por qué me llegó a todos estos males? Hasta hay un dicho, que cuando llegan los años, vienen también las bendiciones. No voy a decir. Ese dicho que cuando llegan los años, vienen los bienes. Si yo estoy con Cristo, viene es bendición. Amén. ¿Y por qué dicen eso? Porque experimentan eso. Porque heredan eso. Y eso mismo que heredó de los padres, ellos mismos lo heredan a sus hijos. Así que una persona cuando comete adulterio, por ejemplo, está en pecado y en esclavitud al pecado. Y si la persona persiste en eso y sigue en eso, se convierte en una cárcel, en una esclavitud, donde ya lo tiene aprisionada a la persona en cárceles de maldad y de pecado. Por eso necesitamos ser rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Porque estábamos aprisionados. Aprisionado, ¿qué quiere decir? Es que la persona al principio empieza a cometer el pecado. El enemigo viene y lo tienta, cae en el pecado. Y la persona al principio lo hace voluntariamente, porque le gustó, porque no sé qué me pasó. Pero después se convierte en esclavitud. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona no quiere hacerlo, pero no puede dejar de hacerlo. Por ejemplo, el alcoholismo.
Al principio, la primera borrachera, ¿qué? Pero después de esa primera borrachera lo cogió y se volvió alcohólico y eso es lo que busca. En mi caso, yo cuando no tenía a Cristo en mi corazón, eso me sucedió. Tomé una vez, me emborraché una vez y desde esa vez seguí y me volví alcohólico. Que tenía, a veces me desesperaba en la casa. Necesitaba salir a buscar, tomar y rumbear. Parecía león enjaulado en la casa. Me llamaran a la hora que fuera 1, 2 de la mañana para ir a rumbear, salía. No me importaba. ¿Por qué? Porque estaba desesperado por ir a buscar. Intenté dejar de tomar y no pude. Sin Cristo, ¿no? Intenté y no pude. Hay personas que dicen, no, eso como que definitivamente esto, pues ya le he invertido tanto a esto que ¿para qué lo voy a dejar? No, señor. Yo aparentemente estaba sin esperanza. Aparentemente estaba esclavizado, encarcelado. No podía salir de ahí. Porque me gustaba mucho. Y por más que yo sabía que me estaba destruyendo, lo buscaba. Porque ya se me convirtió en una adicción. Y no solo el alcoholismo, la rumbeadera, sino la droga, el cigarrillo. Pero hay otras cosas como por ejemplo la mentira. La esclavitud a la mentira. Algunos se habitúan a la mentira y se vuelven esclavos de la mentira y entran en unas cárceles de maldad, de mentira. El diablo los coge y les pone grillo y la persona, aunque quiera decir la verdad, termina siempre diciendo mentiras. Ya se ponen bravos, estoy diciendo la verdad. El viejo truco de ponerse bravo para que me crean. Si no me quiere creer, pues viejo truco, ¿no? Pero está esclavo. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a los fariseos? En Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que una persona que miente constantemente, ¿qué es? ¿De quién es hijo? ¿Por qué Jesucristo les habló tan fuerte a los fariseos? ¿Por qué les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo? Y Jesucristo vino fue a rescatarnos de todo ese pecado, porque la mentira es pecado y trae maldición. Así tú te salgas con la tuya mintiendo. Lo que viene después no es bueno. Amén. Entonces Dios nos advierte. Deuteronomio 28 vienen las bendiciones por la obediencia. De 28, 1 y 2, 28, 15, de hasta el 68, maldiciones por la desobediencia, hijo. Míralo, estúdialo, examina mi palabra. No solo examina lo que te guste, sino mi palabra es para leerla toda y obedecerla toda. No excluyas nada de mi palabra. Amén. Dice el Señor, ¿no? El Señor nos está hablando y nos está diciendo que no lo hagamos, que no excluyamos nada de la palabra. Pues que eso de, esto a mí no, yo como que mejor no leo esto, porque me carga, no me gusta, me quita la paz, porque se siente acusado, redarguido. No quiere que le digan que eso está mal, que es lo que está haciendo es pecado, y que ese pecado él está trayendo esos males en los cuales está y que van a seguir llegando. El rey David, cuando cometió adulterio y al esposo de la mujer con la que cometió adulterio, lo mandó matar. Y todo eso que hizo David, se arrepintió, pidió perdón. Pero Dios le dijo a David, por haber hecho esto, nunca el mal se apartará de tu casa. No, nunca el mal se apartará de tu casa. Pero la buena noticia es que con Cristo
es quitado esa consecuencia, esa maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de esto, de Deuteronomio 15 hasta el 68. Cristo nos redimió de esta maldición. Amén. Jesucristo, porque el diablo sabe, usted está en desobediencia, puedo venir a hacerle todo lo que yo quiera. Cada vez que una persona desobedece, se abre puertas espirituales, el enemigo viene a hacer todo lo que él quiera, toda la maldad que él quiera. Primero los hace aparentemente gozarse en el pecado, o gozarse, no, tener placer en el pecado. Y después, lo que les viene. El mismo diablo viene y ¡pa! Porque tiene argumentos para decir, mire, aquí dice, así que yo puedo venir y hacer y deshacer con esta persona. Aunque dice que tiene a Cristo, pero no parece, ¿no? Todos nosotros, los que tenemos a Cristo, se nos debe notar. Y entender que Jesucristo fue el que nos rescató y que al morir en la cruz, porque antes, hoy en día sigue siendo, la cruz representa un castigo terrible para los malhechores o criminales. Era el peor castigo que había, en morir en la cruz, y representaba maldición. Ojo, por eso en Deuteronomio 21, 22 y 23, Deuteronomio 21, versículos 22 y 23 dice: si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que una persona, cada vez que se hace la señal de la cruz, que está haciendo? Maldición. Ahorita que en Semana Santa viene que le ponen la ceniza. Eso no es bendición, por favor. ¿Dónde está escrito eso? Al contrario, eso representa es maldición. Que Cristo en la cruz llevó todos nuestros pecados y las maldiciones, castigo que merecíamos. Se vino ahí. Por eso Dios, cuando Jesucristo estuvo en la cruz, mismo Jesucristo miró al cielo y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el mismo Señor Jesús, cuando la maldición llegó ahí en la cruz, quitó su mirada de Cristo. Amén. Porque Él estaba pagando ahí el pecado de todos nosotros, de los que creamos en Él y nos arrepintamos de corazón. Amén. Jesucristo tenía que morir en una cruz, ser un cordero sin mancha y sin arruga, un cordero sin pecado, un hombre sin pecado, santo y perfecto, así como lo hacían en el antiguo pacto, que para la remisión de los pecados la persona tenía que traer un cordero, degollarlo con derramamiento de sangre, sea libre, pero el cordero tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto. Amén. Asimismo Dios dijo: no, pues para que no sigan cada rato corderos y palomas también que tocaban, si era pobre, tenía que comprar el otro. Entonces Dios dijo: voy a enviar a mi hijo para que con un solo sacrificio, uno solo y no más, todos los que crean sean perdonados, limpiados y sean libres de pecado y libres de maldición y de muerte. Por eso Jesucristo y el Evangelio de Cristo son buenas nuevas de salvación. Amén. Es una buena noticia. Jesucristo vino a rescatarte, por favor. Él se hizo maldición, maldito, en la cruz, para que nosotros recibiésemos bendición en lugar de la maldición. Amén. Pero solo se logra tener eso, solo se vuelve efectivo en mi vida cuando Cristo está dentro de mí. Y cuando Jesucristo está en mí y creo en lo que hizo
en la cruz del Calvario y que resucitó y que me dio la victoria. Y cuando yo creo eso, se nota. Porque Jesucristo lo que hace es lo que el profeta Isaías dijo, profetizó en Isaías 61. Esto sucedió con Jesucristo. Mire, en Isaías 61. Vamos a leer todo Isaías 61, son apenas 11 versículos. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a predicar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, que quiere decir crimen, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. ¿Qué les parece? Este es Isaías 61. Isaías 61, una palabra profética, que se cumplió en Jesucristo, nuestro Señor. Porque el Espíritu de Dios solo podía estar solo a muy pocas personas. Pero cuando viniera Jesucristo y pagara el precio, iba a ser derramado el Espíritu Santo a toda carne que creyera en Jesucristo. Amén. La promesa del Espíritu, la bendición que Dios le dio a Abraham y la promesa del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos libres, rescatados de esa esclavitud al pecado. Cuando tú decías, no puedo dejar de pecar, yo he intentado, pero no puedo. Cuando Jesucristo viene a tu vida, te rescata de allí. La persona deja de pecar. Ojo, se nota que Jesucristo entró. Cuando Jesucristo no entra, la persona sigue. En algún momento va a volver a recaer. Y son los que recaen y vuelven, recaen y vuelven. No han dejado realmente obrar a Cristo en sus corazones, en sus vidas. Por eso el Señor nos dice, hijo mío, déjame obrar en tu vida. Dame tu corazón. Permíteme obrar en ti. Porque te voy a librar, no solo te va a dar salvación, sino que te va a librar de la maldición y de la muerte. Te voy a dar tremenda bendición. Vas a estar en mi bendición y ya la maldición no podrá contigo. Amén. Así que vale la pena tener a Cristo. Vale la pena obedecer sus mandamientos. Y solo con Cristo lo puedo, porque sin Cristo estaba vendido al pecado. No podía dejar de pecar. Estaba esclavo, encadenado. Y Jesucristo viene y rompe esas cadenas que me tenían ahí. Hace apertura de la cárcel. Abre las puertas de la cárcel para que seamos libres. Pero hay personas que están tan acostumbrados a la cárcel, al pecado, a su pecado en la cárcel, que
no quieren salir. Como un pajarito que nació en cautividad y le abren la jaula para que se vaya, ¿no? Pajarito. Aquí estoy amañado. Y por eso habrá algunos que, no, me acuerdo una vez una persona que me dijo, ¿y si yo quiero estar aquí en esta esclavitud? ¿Y si a mí me gusta y yo quiero estar ahí? Yo no te voy a obligar. Te abre. Te va a decir sal. Pero si tú te quieres quedar ahí. Ya depende ahora de cada uno de nosotros. De que yo diga, gracias Señor. Creo en ti. Creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Y creo que me hiciste libre. Pero no solo pasó eso, que resucitaste. Y me diste victoria, Señor Jesucristo. Ahora estás en mí. Por eso dejé de practicar el pecado. Y por eso las maldiciones no me tocan a mí. Amén. Por eso mi linaje es bendito. Mis hijos los reconocerán todos y dirán, ellos son benditos del Señor. No quedan los hijos, uy, vean esos hijos, miren con esa fornicadera, en ese adulterio, esa tomadera, drogándose, mira, violentos, mire esos, sino que reconocerán, oiga, estos son hijos de Dios, benditos del Señor. ¿Y por qué viene esa bendición? Diga, porque yo tengo a Cristo y estoy caminando en obediencia. La maldición que la ley dice, fui redimido de esa maldición. Y esta maldición a mí ya no me toca porque Cristo la llevó en la cruz. Amén. Porque yo creo en Él y me arrepentí de todos mis pecados y me aparté de ellos. Ahora camino con Cristo en obediencia a sus mandamientos. Y el mismo Señor Jesucristo dijo esta porción bíblica de Isaías 61 cuando fue a la sinagoga en medio de los fariseos. En el libro de Lucas 4 del 16 hasta el 21. Mire lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Dice así, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si nosotros les dejo de tarea que lean todo el pasaje, hasta el 30, el Señor les decía que ustedes no iban a creer, porque dice que no hay profeta sino en su propia casa, en su tierra. Que no le iban a creer, pero que le iban a creer los gentiles y las rameras, iban a creer más que los... Se enojaron contra el Señor Jesucristo. ¿Cómo así que se cumplió eso en él? ¿Qué se cree este? Y lo quisieron despeñar. O sea, despeñar es subirlo a un lugar alto y tirarlo. Pero él pasó delante de ellos y se fue porque todavía no era su hora ni su tiempo. Pero ahí... Esa profecía de Isaías se cumplió en Jesucristo, cuando vino. Y cuando murió en la cruz del Calvario, se cumplió. Pero se manifestó cuando resucitó, porque si no hubiese resucitado, no hubiera pasado nada. Resucitó, victorioso contra la muerte, le ganó a la muerte. Por eso dice que Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Así que el que está en pecado está en muerte. Por eso cuando una persona fornica está en las cámaras de la muerte. Cuando un hombre comete adulterio está en la muerte y no está trayendo bendición a su casa, sino maldición. Pero luego Cristo nos redimió. Pero que Jesucristo me redimió.
Te redimió cuando tú dejes entrar a Jesucristo. Cuando tú lo dejes entrar. Y se notará que te rescató porque tú ya no pecas. Ya no practicas más el pecado. Amén. Se nota que Jesucristo entró. Amén. Y que fue libre. Cuando no es pura religiosidad, pura simpatizantes, nada más. Como que viene, escuchemos la palabra y chao. Y con eso ya me va a ir bien. No, te va a ir bien cuando creas bien en Jesucristo. Y camines en sus mandamientos. Amén. Algunos quieren que les vaya bien desobedeciendo a Dios. Porque tengo a Cristo. Porque tengo a Cristo. Y Jesucristo le dice, pero tú no me has dejado obrar. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo quiero que salgan de la maldición. Yo ya los hice libres de la maldición. No se dejen arrastrar más por el pecado. Cada vez que pecas, abre las puertas al diablo y viene y ataca con todo. Por eso Jesucristo nos dijo que nos dio libertad. Jesucristo con su sacrificio y su resurrección nos dio libertad. Nos hizo libres de la esclavitud al pecado y de la maldición y de la muerte. Amén. Por eso en el libro de Juan 8, del 31 al 36, nos dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Diga, solo con Cristo soy verdaderamente libre. Soy libre con Cristo. Y me debe notar. ¿Cómo así que usted tiene a Cristo, pero que su esposa se fue y lo dejó y se fue con otro? Entonces, ¿qué pasó ahí? Te llegó una maldición que está en Deuteronomio 28, del 15. ¿Por qué? Señor, ¿qué pasó? Esta vieja. ¿Cuál está vieja? No, usted. Usted es el que está fallando y por eso le llegó eso. No quiere decir que la otra persona tampoco, es que está también mal. Y lo que le viene también a la otra persona. Así que Dios te dice, ya entendieron en nuestro entendimiento, ceñir los lomos de nuestro entendimiento para entender que el pecado me mata y trae males, de toda clase de males a mi vida. ¿Y me pierdo? No, yo no quiero eso. Ya entendí. Era antes un falto de entendimiento. Ahora he sido libre y mi entendimiento que estaba enceguecido ha venido luz a través de Jesucristo. Ahora entiendo por qué mi esposo o mi esposa me dejó. Ahora entiendo por qué mis hijos no caminan con Cristo, porque yo no caminé con Cristo, porque yo fui el que traje este pecado, mi pecado me alcanzó, la maldad me alcanzó, por eso mire cómo está todo. Pero la esperanza está en que si creo en Jesucristo y empiezo a caminar con Él, Dios restaura todo. Todo lo que estaba mal, digan, Dios lo va a restaurar. ¿Sí lo creen? Jesucristo nos da la victoria. No importa lo que haya pasado, no importa cómo estés, ya Jesucristo te dice, te quito esa maldición y te doy mi bendición. Amén. Te he hecho libre, pero necesitas no pecar más. Yo te perdoné los pecados pasados por mi gracia.
te perdono. Pero ahora, cuando pecas voluntariamente, sabiendo que está mal, se llama prevaricar. Prevaricar quiere decir que sabe y aún así sabiendo, lo hace. Dios dice, hijo mío, tu entendimiento. ¿Qué pasa en tu entendimiento? Que no esté embotado más. Uno debe pensar, antes el diablo va a seguir tentando para hacernos caer. Pero cuando mi entendimiento está en luz, uno dice, uy, no. Yo no voy a traer maldición a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a todos solo por cometer un pecado, solo por irme con una mujer ahí, solo por una noche de placer. No, yo no voy a traer todo ese mal. Amén. Yo voy a traer es bendición a mi casa. Yo soy un bendito del Señor y yo voy a traer es bendición del Señor Jesucristo. Amén. Así que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, seremos benditos. Pero si tú no caminas con Cristo, Cristo es la bendición. Si no camina con Cristo, pues se aparta de la bendición. ¿Cómo le va? Amén. Así que piensa bien en lo que estás haciendo. Piensa es cómo lo estás haciendo. Amén. Y pídele perdón a Dios. Porque el Señor Jesucristo lo que hace es, una vez que el diablo viene a tratar de molestarnos, a tratar de hacernos maldad, a tratar de hacernos daño, a tratar de destruir nuestro matrimonio, a tratar de que nuestros hijos se aparten del Señor. ¿Sabe qué viene? Dice el Señor, un momentico, mire lo que pasó en la cruz de Calvario. Colosenses 2, 13 al 15. El diablo viene con argumentos, pero el Señor le viene con más argumentos. ¿Cierto? Dice Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Diga, esa acta de decretos de maldición que Satanás tenía, decía, mire, yo puedo tocar a este, como hizo con Job. Satanás no hace nada sin la voluntad de Dios. Tengo la autoridad porque tú escribiste la palabra. Mire, aquí está, mire, el pecado practicándolo. Puedo ir a hacerle todo el mal que yo quiera. Es más, esclavizarlo, hacerlo mío. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Rescatarnos de esa persona que nos tenía esclavizados y que éramos de Él. Éramos del diablo. Y Jesucristo vino y nos sacó, nos rescató y nos libertó del diablo. Y de ese pecado. Nos sacó esas cárceles de maldad. Y nos dio vida y nos dio bendición. Amén. Libertad, somos libres. Y empezó a venir la bendición a mi vida con Cristo. Así que si tú eres de los que se va a casar guiado por el Señor, dirigido por el Señor, créeme, ese matrimonio va a durar toda la vida y será de bendición. Cuando tengas hijos, tus hijos serán benditos, caminarán con Cristo. El diablo intentará desviarlos, pero no podrá. Amén. Porque no hay maldición, no hay hechicería, no hay brujería que valga contra Jesucristo y contra la bendición de Dios. Amén. No importa que te estén diciendo brujería. Hay de los que nos hagan brujería. ¿Saben por qué? Porque se les devuelve. No porque uno les diga, se las devuelvan, no. Porque yo estoy en la bendición. A mí eso ya no me toca. Amén. Sino los que me la hacen, se le devuelve a ellos por desear el mal a una persona que está con Cristo. ¡Ay del que toque a uno de mis hijos!, dice el Señor. Y ahí vemos la bendición de Dios, que vale la pena creer en Él, que vale la pena recibirlo en mi corazón y dejarlo obrar y que se manifieste que Él está en mí porque dejo el pecado. Pero no así como que llorando, me tocó dejar.
Ay, ahí suspirando porque mira el pecado y suspirando y despidiéndose del pecado. Esa persona no ha sido libre, sino aborreciendo el pecado. Ahí se nota que Cristo está en mí. ¿Yo por qué dejé el pecado? Porque Jesucristo entró en mi vida. A mí me decían que no tenía solución, que para mí no había solución. Me dijeron eso muchas veces. Que árbol que nace torcido no puede enderezar sus ramas. Yo no, ese muchacho ya. Pero Jesucristo dijo, eso dice el hombre, pero yo vine a darte vida, yo vine a rescatarte, yo vine a libertarte y Jesucristo me libertó a mí. Y no solo a mí, sino a todo aquel que crea en Él. El versículo predilecto que decía mi esposa que nos gusta a todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces algunos que andan, que se divorciaron y se volvieron a casar, están en adulterio. No están en bendición. Siempre le decimos a la persona, luche por su matrimonio, luche por su hogar. Por favor, no se vaya a volver a casar. No vaya a firmar ningún divorcio. Amén. Porque usted prometió y cumpla lo que prometió ante Dios y ante muchos testigos. Amén. Y aquí es donde la cosa se pone, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender a ser fuertes en el Señor. Y aunque recibamos persecución por mi obediencia a Él, pero vale la pena porque voy a recibir es bendición. Y mis hijos, bendición. Padres que se amaron toda la vida y dieron ese legado a sus hijos. Ese amor de Cristo, ese amor en Él. ¿Amén? Por eso la bendición está en nosotros, ya no la maldición. El libro de Efesios 1:3, con ese terminamos. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Digan, Dios ya nos bendijo a través de Jesucristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Señor, bendíceme, Señor, por favor. Dios dice, ya estás en mi bendición si tienes a Cristo. Cristo es la bendición. El que tiene a Cristo y lo deja obrar, está en la bendición. Y todas esas maldiciones que venían son quitadas, son aplastadas, a causa del yugo, de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el sello de que Jesucristo está en mí. Cuando Jesucristo está en mí, Él me deja el sello, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está ahí. La promesa del Espíritu, ahí está. Amén. Y el Espíritu de Dios me da la fuerza, el poder para no volver atrás. Me da la fuerza del poder para no volver a pecar ni ser esclavo del pecado y otra vez en maldición, sino estar siempre en la bendición. Amén. Entonces voy a procurar todos los días presentarme ante Dios como persona que quiere agradar a Dios. Que presento mi cuerpo ante Él en sacrificio vivo, santo y agradable. Amén. Todos los días. Vengo, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor, a no pecar en este día. Aquí estoy, Señor. Ayúdame a no caer en ninguna tentación. Sin ti no puedo, pero contigo, fácil venzo estas tentaciones. Amén. Voy aquí en adelante a caminar con Cristo, a ser un vencedor. Quiero estar siempre en la bendición de Dios. Amén. La maldición se fue. Fuera la maldición en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu preciosa palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado en esta hermosa mañana. Gracias, mi Señor Jesús, por redimirnos de la maldición. Gracias, Señor, toda esa clase de males que nos venían por la esclavitud al pecado y que a veces no habíamos podido dejar ciertos pecados porque estábamos esclavos en cárceles. Pero tú viniste a rescatarnos con pago, con precio de sangre, de sacrificio en la cruz del Calvario. Te hiciste maldito para que nosotros fuésemos benditos, para que todo aquel que crea en ti, Señor Jesucristo, sea libre y pueda ver la bendición de Dios en su vida, la que enriquece y no añade
tristeza con ella. Gracias, mi Señor. Hoy creo en ti, mi Señor Jesucristo. Por eso los que crean, repitan conmigo: Señor Jesucristo, te quiero pedir perdón si no te he dejado obrar en mi corazón, si he sido un religioso. Yo quiero tener un encuentro personal bien contigo, Señor Jesús. Quiero que realmente obres en mi corazón y en mi vida. Quiero que el pecado no se enseñoree de mí. Y quiero más bien que sea tu Santo Espíritu y la santidad la que llene en mi vida. Por tu sacrificio en la cruz lo creo. Creo que me liberaste. Creo que quitaste toda maldición. Y creo que cuando confieso mis pecados soy perdonado, limpiado y libre de la maldición. Y cuando confieso mis pecados es porque tengo un arrepentimiento genuino y nunca más lo volveré a hacer. Ayúdame, Señor, a ser libre de aquí en adelante, en el nombre de Cristo Jesús, a caminar en la bendición en Cristo Jesús. Así que repitan conmigo: yo rechazo de mi vida toda maldición generacional que venía de mis antepasados, que venía de mi desobediencia, de mis pecados. Hoy te pido perdón y te doy gracias por librarme de la maldición. Así que en el nombre de Cristo Jesús, echo fuera toda maldición en mi vida, en mi hogar, en mis finanzas, en mi salud, con mis hijos y en todo lo que tengo. Se va la maldición en el nombre de Cristo Jesús. Y en lugar de ello, se asienta la bendición en todo lo que tengo, en todo lo que soy. La bendición que es Cristo viene a mi vida y me llena totalmente. La bendición de Dios llena tu vida. Ahora levanta las manos y recibe la bendición de Dios. Y sale la maldición en el nombre de Cristo Jesús. La bendición de Dios te llena totalmente. Ahora, la bendición de Cristo. No temas, hijo mío, porque la maldición ya no podrá contra ti. Eres libre tú y tus siguientes generaciones. Son libres. Ahora son benditos del Señor. Somos todos benditos del Señor, en la bendición de Él. Gracias, mi Señor. Levante toda la mano y reciban en el nombre de Cristo Jesús. Dios está quitando esas cadenas que los estaban aprisionando. Está abriendo esas cárceles de maldad en las que estaban. Y los está sacando y los está haciendo libres. Los está quitando de las garras del diablo y los está haciendo libres. Los está salvando. En este momento, con esta oración, sean libres todos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.